Luis Cencillo es una gran figura del humanismo y personaje paradigmático como ser humano y como hombre de ciencia. Creador de la estructura y método de psicoanálisis antropológico, el Instituto Psicoanalítico de Salamanca se complace en ofrecer esta aproximación a su gran aporte a la psicología. Dr. Francisco Javier Sedano Pérez, secretario del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. El doctor Manuel Becerro, que es el director de investigación del Instituto Psicoanalítico. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario sobre la teoría de Luis Cencillo. Cordiales saludos a todos los amigos conectados desde España y a los que nos ven en directo o en diferido desde Japón, Rusia, Irán, Guinea Ecuatorial, Suiza, un saludo muy especial, Estados Unidos, México, Ecuador y los amigos chilenos de Natalie Cristel, y a los de Uruguay y Argentina. Y nuestro agradecimiento profundo a Luis Sastre, que se encuentra en el Centro de Control y Realización de Salamanca. Tiene la palabra el doctor Francisco Javier Sedano Pérez, secretario del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Bueno, además de estas funciones generales de los sueños, Cencillo especifica que hay también una serie de funciones específicas. La primera, reiterar impresiones sin limitación de tiempo, presente, pasado o futuro. La segunda, comentar los episodios de la terapia, mostrar la cara no manifiesta de lo que afecta al soñante, reflejar el estado básico de energías y pulsiones, denotar carencias, riesgos, deterioros, alteraciones, cambios y conflictos o raíces de los mismos, suministrar imágenes determinadas que luego van a servir y van a poder ir encajando como en un puzzle en determinadas situaciones, describir las estructuras de alguna situación, por ejemplo, procesos en los que después de una serie de fases finalmente hay un final feliz, ¿no? Y esta descripción de estructuras de situación puede repetirse para dar seguridad a un determinado paciente. Identificar y calificar metafóricamente al soñante, orientar en la perplejidad y anticipar situaciones o lo que puede llegar a acontecer. Este conjunto de 15 funciones específicas de los sueños son suficientemente interesantes como para tenerlos en cuenta. Aquí están los libros de Cencillo sobre los sueños. Y pasamos ya a la innovación en psicopatología. Vamos a ver los siguientes temas de una forma bastante rápida, ¿no? En primer lugar, la etiología de los desajustes de la personalidad, las 5 anomalías básicas de la conducta, 3 conductas genéricas desajustadas, 9 tipos de personalidad social, las actitudes iniciales de los pacientes en la terapia y las tipologías dinámica y estática. Empezamos, si te parece, Manuel, con la etiología de los desajustes de la personalidad. Perfecto. El punto de partida es que todo desajuste de la personalidad, por grave y profundo que sea, es curable. Es curable siempre que el desajuste o el problema no sea de origen orgánico, por ejemplo, que sea por un tumor o que sea por una demencia o que sea por una alteración estructural o por una enfermedad médica. Pero cuando el desajuste de personalidad, por grave y profundo que sea, cuando no es orgánico, siempre es curable. Y el origen de los desajustes parece tener 3 niveles. Un nivel energético, cuando se ha producido un desplazamiento de cargas energéticas a objetos inadecuados infantiles. Cuando en la primera infancia, sobre todo en los primeros años de la vida del niño, la energía la ha proyectado sobre elementos que no debería haberla proyectado y ha generado que otros elementos que deberían haber tenido una carga energética mayor han quedado desamparados. Y en ese sentido, el problema es energético. Quiere decir que la proyección, la energía, el niño la ha dirigido a otro campo y no al que debía. El problema también puede ser estructural.
cuando hay un bloqueo entre la realidad y la intimidad. Cuando la realidad no se inviste, no se le da la importancia que se le da, sino que se deja un poco en el margen y la persona se internaliza, como en el caso del autismo, viene el problema. Cuando no se vive, no se proyecta y se vive en la realidad, sino que uno se proyecta hacia adentro, es un problema de estructura. Y, por último, el semántico. Cuando la comunicación y las palabras no le hemos dado la fuerza que teníamos que darle, las cadenas semánticas, cuando se produce como decía Lacan, va pasando de una cadena semántica a otra, a un problema, al final de la última cadena semántica ya no sabemos lo que ha ocurrido al principio. Es un poco como en el caso ese, cuando se hizo una palabra y va pasando por distintos oídos y al final la palabra esa se ha alterado completamente, ya no es la primigenia. Entonces ese es el problema, que hay una clave de comunicación y un código estructural semántico inadecuado, falso o delirante por eso, porque durante el tiempo en la cadena semántica se ha alterado, se ha llegado a alterar. Bueno, pasamos a las 5 anomalías básicas de la conducta. La personalidad se desajusta básicamente por 5 cosas. En primer lugar, por las presiones internas, angustia, ansiedad, inseguridad y desconfianza paranoide, por una percepción inobjetiva de la realidad. Por ejemplo, si una persona piensa sistemáticamente que está enferma, que le pasan muchas cosas, que le ocurre todo porque tiene muy mala suerte, etcétera, etcétera, bueno, pues posiblemente tenga una percepción inobjetiva de la realidad, pero no hay quien saque a esa persona de sus 13 hasta que no sea capaz de objetivar qué es lo que le está pasando, ¿no? De tal manera que condiciona e impide la adaptación o la modulación de las respuestas. Vamos a las 5 anomalías básicas de la conducta. La personalidad se desajusta básicamente por 5 cosas. En primer lugar, por las presiones internas, angustia, ansiedad, inseguridad y desconfianza paranoide, por una percepción inobjetiva de la realidad. Por ejemplo, si una persona piensa sistemáticamente que está enferma, que le pasan muchas cosas, que le ocurre todo porque tiene muy mala suerte, etcétera, etcétera, bueno, pues posiblemente tenga una percepción inobjetiva de la realidad, pero no hay quien saque a esa persona de sus 13 hasta que no sea capaz de objetivar qué es lo que le está pasando, ¿no? De tal manera que condiciona e impide la adaptación o la modulación de las respuestas. Las respuestas suelen ser desproporcionadas. La tercera anomalía básica es la carencia de autoidentidad, que se produce generalmente por sentimientos de inferioridad, de devaluación, vergüenza o vulnerabilidad. En este caso, pues a través de la psicoterapia se produce una verdadera regestación de la personalidad hasta quitar todos esos elementos que están impidiendo que la personalidad esponje y se realice adecuadamente. Puede ser también por inhibición de la actividad, especialmente inhibición de la sexualidad o de la productividad, hasta el punto que se puede decir que hay muchos pacientes que sistemáticamente se niegan el éxito, se niegan a realizar sus posibilidades. ¿Sigues, Manuel? Bien. Las conductas pueden ser inhibidas cuando hay una deficiente canalización de energía sin afectos ni motivación. Cuando la energía no se canaliza sobre el objeto que se debe canalizar, realmente la persona no se conduce por su vida como debe conducirse, se inhibe, hay una timidez absoluta y la persona no es capaz de relacionarse adecuadamente. Una conducta irreal cuando hay una deficiente comunicación con el entorno y unas relaciones personales y sí mismo. Hay una agresión, defensa, destrucción, hedonismo y narcisismo.
Cuando la conducta se altera y la persona no tiene una identidad bien establecida, entonces esa energía que debería proyectar para realmente producir y realizar proyectos y realizaciones personales, esa energía se vuelve en contra de él y le agrede. A veces la energía incluso se vuelve narcisistamente para él y no para los demás. Entonces, los narcisistas encuentran una satisfacción grande en ampararse a sí mismo, en hacerlo todo para mayor gloria personal. En cambio, las personas normales tienen mucho más satisfacción en proyectarse sobre los demás, hacer cosas sobre los demás. Entonces, eso les produce mucho más satisfacción que proyectarse sobre uno mismo, porque la energía está dirigida, debe estar dirigida hacia los demás, porque somos seres sociales, estamos en una sociedad. El ser humano vive en sociedad y necesita a los demás seres humanos en su vida. No puede vivir solo. Somos seres sociales. Y cuando esa conducta no es adecuada y se altera, hay una deficiente comunicación con el entorno y entonces las relaciones, en lugar de proyectarse sobre las demás personas de la sociedad, se dirigen hacia uno mismo y se produce una tendencia a satisfacerse hedónicamente solamente su propia personalidad y no la de los demás. Pero en el fondo luego eso conduce a frustración, porque nunca esa persona va a estar contenta con ese narcisismo y con ese hedonismo, porque siempre va a querer más. Y eso ya lo decía Jacques Lacan, el deseo siempre es incolmable, y por mucho que queramos satisfacer nuestros propios deseos, siempre nos va a requerir ese deseo mucho más. Y por último, la conducta dispersa. Cuando la energía está bien canalizada y percibe adecuadamente la realidad, pero se produce una desarticulación de los ritmos temporales que impiden sistemáticamente al sujeto organizarse para alcanzar sus objetivos. Por alguna crisis temporal o situación de estrés, el ser humano no alcanza sus objetivos y se vuelve improductivo, apareciéndole un desajuste emocional. Se produce una falta de ritmo en su vida o porque sean ciclos que la persona tiene y entonces la conducta se dispersa y se altera.